traer ante ustedes a un panel muy interesante que nos va a traer, que nos van a tocar de todos los aspectos posibles, de todos los temas posibles, lo que en este momento está haciendo consideración en todos los ámbitos legislativos de la región, digo de Latinoamérica. Vamos a hablar de femicidio o feminicidio, que ya desde el nombre ya es un problema. Ya estamos discutiendo si se llama de una manera o se llama de la otra manera y qué será lo que ponemos dentro de este contenido. ¿Cuál será dentro de este continente? Perdón, doctor. Acá tenemos un teórico crítico que no nos va a dejar pasar un problema semiótico de este nivel. Los integrantes del panel son, empezando desde la izquierda, el doctor Fernando Ramírez, la doctora Aida Tarditi y el doctor Emilio Ginés Santidrián. Sí, claro. El doctor Fernando Ramírez y la doctora Tarditi son socios de nuestra asociación, que se congratula de tener hoy una de las reuniones más populosas a las que hemos asistido para festejar, como decía Carmen ayer, la mayoría de edad de la asociación. Esto significa no solo que la labor de la directora y presidenta de esta asociación ha sido importante, sino que también las mujeres hemos aprendido y reaccionado que tenemos que asociarnos para poder hablar de nuestros temas, trabajar sobre nuestros temas y constituirnos en un factor de poder y dejar nuestra otra posición, nivelar un poco las relaciones de poder. El doctor Fernando Ramírez es miembro del Tribunal Oral Criminal número 9 de la Capital Federal y además está trabajando y colaborando activamente en la Oficina de la Mujer, participando en los programas que esa oficina, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, participando activamente en los programas que esa oficina está llevando a cabo. Es un experto en cuestiones de género y en cuestiones de violencia doméstica. Así que va a ser interesante escucharlo cuando nos hable de reflexiones en torno a la figura del femicidio. La doctora Aida Tarditi es vocal del Tribunal Superior de Córdoba y además es profesora de Derecho Penal y va a abordar lo que es, según el título que ella le ha puesto, la violencia extrema versus la legislación penal. Un poco de a ver qué pasó desde la CEDAW para acá con las otras legislaciones y la legislación penal, que es su especialidad. Y finalmente, el profesor Emilio Ginés Santidrián, al que le vamos a hacer una presentación más extensa porque como es extranjero y no es socio nuestro, digamos, no es el colega con el que desayunamos todos los días, vamos a presentarlo apropiadamente, ¿no? Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Penal, diplomado en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en Estrasburgo, en representación de España, miembro de la Misión Civil Internacional en Haití de Naciones Unidas, ha sido abogado en diferentes procedimientos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Comunicación Alba Cabreada contra España, y otros casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, López Solé y Martín de Vargas contra España, Prado Bugallo contra España, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Campo Algodonero de la Ciudad de Juárez versus México, a propósito del feminicidio. En la actualidad es presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España, vicepresidente de la Fundación Balsain para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de Abogacía Español e integra múltiples otras asociaciones, ha realizado muchos trabajos y ha brindado muchas conferencias sobre este tema, y su aporte en este panel va a tener que ver con esta cuestión del femicidio, el feminicidio y lo que está pasando con la legislación internacional.
Cada panelista va a hablar unos 15 minutos aproximadamente. Yo voy a ser lo más estricta que pueda con el tiempo. Tengo ya los papelitos preparados. A los 15 minutos le vamos a cortar el audio. No van a poder seguir hablando. Así que... después vamos a hacer una vuelta de preguntas, que si ustedes quieren ir escribiendo y las vamos recopilando para poder abreviar un poco, porque el panel que sigue es muy interesante también y la agenda está muy cargada. Así que vamos a tratar de respetar nuestros tiempos. Doctor Ramírez, si usted quiere comenzar, adelante. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todos. Bueno, desde ya que es justo compartir esta reunión con colegas y muchos amigos. En realidad yo voy a limitar un poco la exposición mía. El título en sí es bastante limitativo, reflexiones acerca del femicidio, porque la intención mía es en realidad compartir con ustedes algunas cuestiones que a mí se me plantean cuando tengo que tratar o examinar la cuestión del femicidio. Voy a iniciar esto leyendo dos párrafos de un texto del Marqués de Condorcet de 1790. Bueno, Condorcet tuvo una activa participación en la Revolución Francesa, es un personaje muy interesante de la Revolución Francesa, y escribió un texto referido a los derechos de las mujeres. Y dijo: el hábito puede familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales hasta el punto en que, entre los que los han perdido, nadie piensa en reclamarlos ni cree haber sufrido una injusticia. Algunas de estas violaciones han pasado inadvertidas incluso a filósofos y legisladores, cuando se ocupaban con el mayor celo de establecer los derechos comunes de los individuos de la especie humana para hacer de ellos el fundamento único de las instituciones políticas. Por ejemplo, ¿no han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho a la ciudadanía? ¿Hay acaso prueba más contundente del poder del hábito, incluso en los hombres ilustrados, que la de ver cómo se invoca el principio de la igualdad de los derechos a favor de 300 o 400 hombres a los que un prejuicio absurdo haya discriminado, y olvidar ese mismo principio con respecto a 12 millones de mujeres? Esto lo escribía Condorcet en julio del 90, y en marzo del 94 moría en la cárcel de Robespierre, en el mismo periodo histórico en el que era guillotinada Olympe de Gaulle, en el que eran prohibidos los círculos de mujeres, en los que a las mujeres no se les permitían las reuniones públicas bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Digo, por supuesto que en el lenguaje de época, en realidad Condorcet lo que está señalando son dos cosas. Primero, la naturalización de la violencia, que la invisibiliza. No la vemos. Incluso no la ven las personas que están siendo directamente afectadas por esta violencia. Lo segundo que señala Condorcet, el segundo párrafo, con alguna reminiscencia de la Declaración de Independencia Americana, lo que está señalando es que las mujeres han sido enajenadas en la construcción, no solamente de las instituciones estatales, sino incluso de cuando se dan los contenidos a aquellos derechos que son considerados comunes para todos. Las mujeres en esto no han participado. Digo, estos dos señalamientos a mí me resultan significativos a la hora de tratar el tema del femicidio. Yo voy a referirme a femicidio, no voy a hacer distinción entre femicidio y feminicidio, primero porque no estoy seguro de compartir esta distinción, y además porque a los fines de esta reflexión me parece que es irrelevante. En principio, este fenómeno del femicidio se define como la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer, por su condición de mujer. Este es el objeto por el cual, esta es la razón por la cual es asesinada una mujer. Ahora se está hablando de esto, en realidad el término se acuñó allá a mediados de la década del 70 y ahora se está hablando, se está visibilizando esto. Yo traté de buscar cifras de femicidios en la República Argentina. Y bueno, como ocurre con todo lo que es violencia de género, no tenemos registro institucional. No hay un registro institucional que nos permita decir hay tantos femicidios. Yo le voy a hacer rápidamente una
casi diría un juego, no tiene un rigor científico, pero para tener una idea de la magnitud de esto, hay una ONG muy conocida, la Casa del Encuentro, que hace un relevamiento de femicidios a partir de aquellos homicidios de mujeres que aparecen en los diarios. Lo hace a partir de información periodística. Entonces dice, bueno, esta información periodística corresponde a un femicidio, tal fecha, tal lugar. En el año 2008 contabilizó 207 femicidios directos. En estadísticas que saca el Ministerio de Justicia tenemos que en el mismo año se produjeron 337 homicidios de mujeres. Habló de homicidio doloso de mujeres. Lo cual significa que, digamos, cruzando esta información, la Casa del Encuentro registró que de esos 337, el 62% correspondían a lo que podríamos denominar femicidios. Quiero aclarar que el resto tampoco sabemos cómo fueron, ¿eh? Digo, esto es un entrecruzamiento para ver qué significación pueda tener. En el 2009, la Casa del Encuentro hizo un registro total de 231 femicidios. Acá tenemos un problema porque en realidad la información del Ministerio de Justicia no trae la cantidad de homicidios de la provincia de Buenos Aires porque, no sé, por ahí no terminaron de contarlos, pero sacando los homicidios de la provincia de Buenos Aires, mujeres asesinadas hubo 208. Si del número que da la Casa del Encuentro restamos, porque como da el lugar de comisión de cada uno, restamos los que se habrían cometido en la provincia de Buenos Aires, nos quedan 166, que representan el 79,80% de las muertes de las mujeres. Bueno, esto es, insisto, no es una investigación con criterios científicos muy precisos que nosotros conozcamos. Esto es nada más que un juego para que veamos, digamos, esto tiene mucha significación, como la tiene en general la violencia contra la mujer, que no aparece hasta el día de hoy registrada en ninguno de los registros oficiales. Anclada en esta cuestión de la violencia de género, el femicidio como expresión extrema de violencia de género, nos obliga a hacer una reflexión respecto de cuáles son los valores que están en juego. Y esto va a tener importancia en función de si es conveniente o no crear una figura autónoma que defina el femicidio en el Código Penal, o si simplemente debe ser una circunstancia calificante del homicidio. Yo entiendo que en el homicidio lo que está comprometido es el principio de seguridad, digamos, seguridad e integridad de las personas. Protegemos esto, digamos, ¿no? El bien jurídico es este. Pero cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de otra cosa. La violencia de género aparece especialmente definida en Belén do Pará, en nuestra legislación, en la ley 26485. En rigor ya está definida, aunque no se la mencione en la CEDAW, donde, bueno, en la recomendación general 19 se especificó, bueno, la violencia es la forma más insidiosa de discriminación. Pero, digamos, por alguna razón, no vamos a hacer la historia de todo esto, pero por alguna razón fue necesario incorporar en el corpus de derechos humanos internacional dos tratados, una convención universal y una regional, donde específicamente se contemplara la violencia de género.